¿Cómo ya saben para hacer la lista? ¿Están los de terreno? Ya vamos a continuar con la clase de la corriente humana, que es la pérdida prematura de piezas. Ya hemos visto qué estudios se deben realizar, qué parámetros se deben realizar, qué características debemos observar en un paciente que ha perdido una pieza temporaria prematuramente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tocar lo que son los mantenedores de espacio, ¿ya? Desde el punto de vista pediátrico, nuestro pediátrico, ¿no? Porque este tema también es tocado en lo que es ortodoncia, pero esto es un poco de manejo más general, más básico. ¿Qué es el mantenimiento de espacio? Nos dice que es la necesidad de preservar el espacio que ha dejado un diente ante su pérdida parcial o total. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos realizar? Es mantener ese espacio, ¿no? Cuando el diente temporal se ha perdido. Es decir, cuando ese espacio se ha perdido y hasta que el premolar que vaya a salir en este caso en esta imagen, tenemos que mantener ese espacio, ¿no? Para lo cual se utiliza una serie de aparatos diseñados específicamente para realizar esta función, lo que nosotros conocemos con el nombre de mantenedores de espacio. Entonces es lo que nosotros vamos a realizar. No se necesita mantenimiento de espacio, nos dice, en aquellos casos en los que la pérdida del diente temporal está próxima a la erupción, ¿no? Entonces nosotros habíamos visto en la anterior clase de que hay los estadios de evolución. En los últimos estadios habíamos visto que se caracterizan por la formación de la raíz. El 7 es un tercio radicular y el 8 son 2 tercios y el 9 es una raíz casi completa. Entonces tenemos que discriminar y tenemos que ir viendo que cuándo nosotros podemos realizar un mantenedor de espacio. En la anterior clase habíamos quedado, lo que nosotros tenemos que ver es, en algunos de los casos, es tomar una radiografía, pero en la radiografía no vamos a ver, si bien nos interesa, no lo vamos a prestar tanta importancia al grado de reabsorción que vaya a tener la pieza temporaria. Lo que importa es el estadio de evolución intraósea de la pieza permanente, ¿no? La evolución que tiene. En este caso hemos dicho que un NOLA 7 tiene una formación de 1 tercio de raíz. Un NOLA 8 tiene 2 tercios de formación de raíz. Y cuando la pieza permanente se encuentra en este estadio 8, la pieza puede erupcionar. O sea, la pieza ya está apta para poder erupcionar. No es que cuando ustedes tienen ya 18 años, ya pueden votar. En teoría ya son mayores de edad, ya pueden tomar decisiones. Otra cosa es que si lo hagan o no lo hagan. Pero a partir de los 18 años se puede realizar. Entonces, eso es lo mismo en NOLA 8. En NOLA 7 todavía solo está formado 1 tercio de raíz. En ese caso, la pieza no está apta para poder funcionar. Le falta todavía crecer, le falta madurar, si vale el tiempo. Entonces, cuando yo hago NOLA o mantenedor de espacio, de aquí hacia atrás. Mi paciente está aquí, tiene esta NOLA, yo no necesito hacer mantenedor de espacio, porque la pieza ya está próxima a erupcionar. No, obviamente estamos hablando de casos normales, que no se encuentren piezas impactadas, piezas que en algún momento en el camino de su erupción se hayan tocado con otra pieza. Aquí ya estábamos viendo un casito de un incisivo central, donde la paciente tiene 9 años, está llegando al NOLA 9, pero no puede erupcionar porque está chocando con el incisivo central de al lado, con el permanente. No va a erupcionar porque está impactado. Entonces, en ese caso, ya se necesitará otro tipo de tratamiento, ¿no? Eso también hay que discriminar, ¿no? Bien, aquí esta pieza se va a perder, yo necesito extraer. Diagnóstico periapical, periodontitis apical crónica de esa pieza. Tratamiento, exodoncia, ¿no? Voy a tener que realizar la exodoncia. ¿En qué NOLA está? Entre NOLA 6 y NOLA 7, ¿verdad? ¿Necesito hacer mantenedor de espacio? Sí. Necesito hacer mantenedor de espacio, ¿no? Si yo tomo una radiografía y observo esa pieza, diagnósticos periapicales, voy a realizar exodoncia de esas piezas.
Pero si no tengo el dato de acá, puede ser que esté en ola 7, no la 6, no la 8. Entonces, no puedo determinar si voy a realizar o no un mantenedor de espacio, ¿no? Entonces tengo que observar. Y es muy importante la radiografía. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué es lo que observo? ¿Qué es lo que no se observa? No hay germen, ¿no? Entonces yo realizaré la exodoncia de esta pieza. Cuando el paciente llegue 12, 11, 12 años, voy a hacer la exodoncia de esta pieza, ¿no? Entonces eso es lo que yo tengo que observar también en la radiografía. Entonces, en ese caso me sirve la radiografía. La radiografía es un elemento auxiliar que no me va a ayudar a decir si tiene, qué tipo de caries va a tener. Obviamente me ayuda, pero tengo que tratar de ayudarme siempre con la radiografía y el diagnóstico que tiene que basar más que todo clínicamente, ¿no? Es bien difícil observar ahí. Si yo tengo sesgada la imagen, no sé en qué estadio de evolución está esta pieza, no sé en qué estadio de evolución está otra, ¿no? A diferencia si cuando ya tomo una panorámica, ¿no? Esta pieza tiene una absorción, como les había dicho. Si bien me importa, ¿no? Me importa mucho, y a veces lo que vienen acá, en este caso, vienen con movilidad. Doctor, le quiero extraer. Doctor, el papá nos puede decir, le quiero extraer. No nos interesa mucho el tipo de movilidad dentaria, si tiene grado 1, grado 2. Lo que nosotros tenemos que observar es tomar la radiografía y ver en qué estadio de evolución está. ¿En qué estadio de evolución está este? ¿En qué estadio está? 8. Entonces yo voy a hacer la exodoncia de esta pieza. ¿Puedo hacer la exodoncia? ¿Hago exodoncia y luego voy a hacer mantenedor de espacio? No. Esa es mi conclusión. Si esta estuviese en ola 7, en ola 6, y tuviese que hacer la exodoncia, si estuviese en una movilidad grado 3, donde sí le molestaría al paciente, no le dejaría comer, puedo realizar la exodoncia, pero tendría que realizar la mantenedor de espacio. Un mantenimiento es la necesidad de preservar el espacio, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Dependiendo de los espacios proximales, ¿no? O sea, habíamos dicho de cómo estén el espacio dentro, sus espacios proximales, ya sean mesiales, ya sea distal, y cómo esté el área terminal de mantener, dependerá también del número de dientes. Podremos hacer estos mantenedores de espacios, ya sean fijos o ya sean removibles, pero para su diseño deben cumplir ciertos requisitos, ¿no? Deberán cumplir ciertos requisitos, ¿no? Lo primero tiene que ser de fácil diseño, ¿no? Cuando yo voy a observar esto, ¿no? ¿Cómo está mi extremo distal? ¿Cómo está mi extremo mesial? ¿Cuántas piezas se han perdido? ¿Se han perdido una pieza? Si se ha perdido 2 piezas, si le falta canino, no le falta, tengo que analizar. Y dependiendo de eso, yo voy a ver si es arcada superior, arcada inferior, si es el sector anterior, si es el sector posterior. No importa. Lo que yo tengo que hacer en el diseño es verificar que uno sea de fácil diseño, 2, que sea de fácil limpieza y fáciles de conservar. Esas son sus 3 características que debe tener, ¿no? En algunos casos se necesitará que este mantenedor de espacio cumpla la función de mantener el espacio. Ya habíamos dicho que lo importante en este caso es tratar de mantener ese espacio para esa pieza permanente que va a evolucionar. Pero en algunos casos también necesitamos mantener o recuperar lo que se refiere a la estética y a la fonética. No se olviden que los pacientes de 4 o 5 años están empezando lo que es la parte inicial de la educación, lo que nosotros conocemos como pre-kinder, kinder, y van aprendiendo a decir palabras, ¿no? Mi mamá me pedo, ¿dónde estoy? Escriben así, ¿no? En el colegio, en la escuela. Entonces van aprendiendo fonemas. Y un asunto, una parte bien importante a esa edad es la fonética, ¿no? Hay ciertos fonemas en los cuales el niño a esa edad de los 4 o 5 años empieza a pronunciar y no puede realizarlo. ¿Por qué? Porque no existen las piezas, en este caso, incisivos superiores. ¿Quién me dice un fonema? ¿Saben lo que es un fonema, no ves? ¿Qué fonema
¿En qué fonema necesariamente necesita la presencia de los incisivos centrales? A ver, digan ahora, pronuncien, ¿cómo están pronunciando sus bocas? ¿Qué letra? La D, la T. Entonces no pueden decir la T si es que no tienen los sentidos C, dicen, ¿no? Por eso dicen un CC, T, que empiezan a decirlo. Entonces no pueden hablar y se quedan relegados. ¿Y cuando les erupcionan? ¿Cuándo empiezan a hablar bien? A partir de los 7 años y medio, 8 años, cuando recién erupcionan los incisivos centrales permanentes. Entonces es una gran dificultad también, ¿no? Entonces, dependerá del mantenedor de espacio que habíamos dicho que se podrá realizar. Tiene que ser de fácil de diseño, tiene que ser de fácil limpieza y tiene que ser de fácil conservación. Que no necesite algún aditamento más allá para su conservación, ¿no? Dependerá del tipo de mantenedor de espacio que se vaya a realizar, ¿no? Puede haber de diferente forma, de diferentes características para poder realizar. En este caso, me vas a establecer la función, en este caso solo está haciendo su función de mantenedor de espacio. En este caso, igual, en la pieza en la arcada inferior, miren, me está cubriendo una pieza. A veces las mamás vienen a esta edad, en los niños de 4, 5, a veces 6 años, donde están en la escuela de la zona, ¿no? Porque ahora te piden papeleta de luz para poderse inscribir en los colegios, pero en algunos casos pueden tratar de cambiarse de lugar por cuestiones de trabajo, pero no quieren que les vean la prima, la mamá, el vecino, la vecina, pues no quieren que no tengan dientes. Entonces falta que falte un dientecito, no quieren. Entonces miren, este mantenedor de espacio tiene todas las piezas dentarias, pero solo le falta una pieza dentaria, un incisivo central, un incisivo inferior. En este caso se hace una placa, una prótesis removible, donde solo me va a mantener el espacio. En este caso, para el sector anterior, los incisivos centrales. En este caso se va a cumplir la función estética, la función fonética y también la función masticatoria. Entonces va a depender también de eso. Ahora vamos a clasificar a los mantenedores de espacio, ¿no? Primero los vamos a clasificar por sus características. Por sus características lo vamos a dividir en dos, como ya viste, los fijos y los removibles. La otra clasificación que generalmente se realiza va a depender por los dientes perdidos o zonas de la cara afectada. Y ahí los vamos a clasificar en 1, incisivos, caninos, molares y múltiples. Entonces, esa es otro tipo de clasificación, por sus características, fijos y removibles. Y por los dientes o zonas de la arcada, incisivos, caninos, molares y múltiples. Como su nombre lo dice, ¿no? Incisivos cuando se pierden prematuramente los incisivos, cuando se pierden prematuramente los caninos, cuando se pierden prematuramente los molares. Y múltiples puede haber pérdida de incisivos, caninos y molares, o incisivos y molares, o caninos y molares, dependiendo de la zona o área que vaya a ser afectada. En los mantenedores fijos, ¿no? Como su nombre lo dice, es igual que una prótesis, ¿no? Cuando llevan prostodoncia. Los fijos y los removibles. Los fijos, aquellos son los que no se pueden mover de cavidad bucal, obviamente están cementados en boca. Son dispositivos construidos sobre bandas o coronas. En este caso, por ejemplo, la imagen es bandas, colocadas en los dientes adyacentes. Y obviamente tienen que ir soldado con un alambre que va a abarcar el espacio, ¿no? En este caso tenemos bandas, y en este caso tenemos coronas, a la cual va soldado un alambre, que generalmente, o en la mayoría de los casos, tiene que ser un alambre redondo, obviamente de acero inoxidable, de 0,9 de tamaño, ¿no? Los mantenedores fijos se los puede utilizar en ciertos casos. ¿Cuándo yo voy a mencionar o cuándo voy a prescribir estos mantenedores de espacio? Cuando haya pérdida de 1 o 2 molares en la arcada,
Cuando esté indicada una corona para restaurar en un diente, ¿no? Como hemos visto en la imagen, si esta pieza tiene un tratamiento pulpar, ya sea pulpotomía o ya sea pulpectomía o tenga bastante destrucción coronaria, me puede servir y puedo realizar un mantenedor de espacio fijo, que es en la mayoría de los casos. En cambio, la banda ANSA se utiliza cuando esta pieza está sana. Yo solo voy a poner un recubrimiento y en este caso voy a cementar con ionómero de vidrio, ¿no? Entonces, una de sus indicaciones es esa. En pacientes no colaboradores, ¿no? En pacientes no colaboradores, porque si yo les recomiendo que vayan a utilizar en pacientes que no me colaboran, esa prótesis, esa plaquita que es removible, se va a salir, ¿no? Pacientes no colaboradores. Y generalmente pacientes también a veces pequeños, ¿no? 4 años, cuando el caso no requiere, podemos realizar. Cuando se espera una próxima erupción al poco tiempo de colocado el mantenedor de espacio. O sea, está no la 7, quiero decir. Que ya va a estar próxima no la 8, yo puedo recomendar un mantenedor de espacio fijo, ¿no? Lo de malo de los mantenedores de espacio fijo es el ANSA, es decir, el alambrito. Si no está bien construido, si no tiene bien la separación que tiene que tener el tejido, puede llegar a invaginar y producir retención de alimentos, ¿no? Esa es una de sus desventajas. Y cuando el paciente es alérgico a las resinas o resinas acrílicas, ¿no? Es muy raros casos. ¿Qué tipos de mantenedores de espacio hay? ¿No? Existen los mantenedores fijos por un extremo, es decir, tiene el mantenedor, está a un lado, como el puente, ¿no? Pilar, pilar, y a este lado es el póntico, eso se hacía en fija, ¿verdad? Entonces, en este caso, como es fijo, está cementado por este lado y por este lado, por mesial y por distal. Eso es un mantenedor fijo, fijo por un extremo, solo está cementado por un lado. En este caso tenemos corona ANSA, que es esta, banda ANSA, que es esta, y el tipo propioceptivo. Esas son las 3 clasificaciones de mantenedores fijo en un extremo. Y cuando hablamos fijos en ambos extremos, tenemos bueno, fijos en extremos, como les había dicho, está fijos o cementado en ambos lados. Este es un mantenedor de espacio que no debería realizarse. Ya por si acaso, si ven ese tipo de mantenedor de espacio, empieza. Estos mantenedores de espacios fijos por 2 extremos, generalmente, obviamente, vienen cementados y tenemos el primero, que es el arco lingual. Ustedes ya lo conocen, el arco lingual, al ATP, al arco transpalatino y al botón de Nance. Esos son mis mantenedores fijos por ambos extremos. Miren, está cementado acá y acá, está cementado acá y acá, está cementado acá y acá. En este caso solo está cementado acá y acá está libre, solo está apoyado. Acá está cementado y acá está libre. Acá está cementado y aquí solo hay un apoyo, ¿no? Entonces tiene una diferente característica. Libres por un extremo, fijos por ambos extremos, ¿ya? Esos son los tipos de mantenedores fijos. En cambio, los mantenedores de tipo removible, en este caso son dispositivos que están construidos sobre resina o base acrílica y están retenidas a las piezas dentarias por algún tipo de gancho, y en su construcción van a tener tornillos, resortes para poder ayudar a recuperar el espacio o mantener el espacio. Y en estos casos de los mantenedores removibles puede ir también un añadido de una pieza dental. Miren, base acrílica para mantener el espacio. Este espacio, esta base acrílica me sirve para mantener el espacio. O este otro, que también me sirve para ayudar a mantener el espacio. En este caso, este. Y también me puede servir para recuperar la estética y la fonética del paciente. ¿Hasta ahí alguna duda sobre esto? ¿Está bien? Los mantenedores removibles, ¿cuándo son indicados?
En este caso, como habíamos dicho, la primera, a diferencia de los fijos, son pacientes colaboradores. Pacientes, cuando se quiera reconstituir o recuperar la función masticatoria y por indicación estética, ¿no? Ahí me van a recuperar la parte masticatoria. En pacientes colaboradores, ¿verdad? Miren, este es un caso muy bonito. Tiene, el paciente aproximadamente tiene entre 6 años y medio a 7 años, si no recuerdo, y tiene estas piezas dentarias, ¿no? El paciente es muy colaborador y se realiza el tratamiento de estas piezas. ¿Qué tratamiento se realiza bien? ¿Ortodoncia? Coronas. ¿Qué pueden realizar? Coronas de celuloide. O exodoncia o tratamientos pulpares. En primer caso se realizan tratamientos pulpares porque está Sería verdad, ¿no? Y luego no se quieren perder las piezas porque el paciente tiene 6 años y medio a 7, es así. ¿A qué edad erupcionan los centrales? A los 7. ¿A qué edad erupcionan los laterales? 7 años. Entonces en este caso, miren cómo está el paciente, cómo se queda. Ahí están las piezas dentarias, todavía aquí están los centrales, aquí está el lateral y aquí está el lateral. Pero todavía tienen, ¿no? La densidad marcada. ¿Qué pueden realizar? Una resina, que es una corona de celuloide, ¿creen que les aguanta? Tendríamos que colocar tal vez un poste de refuerzo, un perno de refuerzo, ya sea de fibra de vidrio, que ahora está muy común, o de acero, que también da resultados. No necesitamos que esté mucho tiempo. Tiene casi 7 años, unos 8 meses, 9 meses, mucho. No necesitamos que ahí tiene un buen espacio. Pero habíamos dicho que el paciente es muy colaborador. En este caso, lo que se decide es realizar una prótesis. ¿No? ¿Ven la base clínica? Pero no se ha llegado a extraer las piezas dentarias. No se ha llegado. En este caso más por estética, porque mantener el espacio me lo estaba manteniendo los restos que estaban ahí, me seguía manteniendo el espacio. Pero ¿qué necesitábamos? Estética y fonética. Y hemos colocado los 4 incisivos. Entonces se puede realizar. Es un caso que les pongo que ha hecho una compañera de ustedes. No lo ha hecho. Y lo hemos hecho el aparato, lo hemos hecho aquí en la universidad. Y ahí está. Si notan, las piezas dentarias están aquí abajo. ¿Notan? Aquí está una. Aquí está 1, 2, 3, 4. Y están ahí con los fosfatos de zinc cereales. El fosfato ya no va a morir. ¿No? Entonces puede realizar en este tipo los aparatos removibles, pero lo que yo necesito es que mi paciente sea muy colaborador, porque necesito que use la prótesis, necesito que la mantenga limpia, porque en este caso es fácil de conservar, pero necesito mucha colaboración. ¿Qué más? Tipos. Los mantenedores removibles también se clasifican, tenemos 2 tipos. Uno son los activos, en los cuales vamos a utilizar recuperadores, son los recuperadores de espacio. A estos recuperadores de espacio se le aumentan resortes o tornillos, ¿no? Miren, aquí tenemos un resorte. Acá tenemos un resorte que está incluido dentro de la base acrílica y por eso hay un corte de separación, que ese resorte va a hacer a que se active y se vaya a separar. Entonces tenemos un mantenedor de espacio. Y un pasivo, que solo me va a sustituir una pieza dentaria y el propio septivo. Entonces tenemos eso, una pieza dentaria, ¿no? O puede ser varias piezas dentarias. Ahora vamos a clasificar los mantenedores de espacio según la pérdida prematura de cada pieza dentaria. Habíamos visto que vamos a clasificar en fijos y removibles. Ahora vamos a clasificarlo, vamos a verlo
Cuando se pierde un incisivo central, una pérdida de un incisivo temporario, un canino temporario, un molar temporario y cuando hay pérdidas múltiples. ¿Ya? Esto es un poquito más para diseño, para que puedan revisarlo. Si se pierde el cuerpo, no van a decir porque voy a empezar a correr. Nos falta tiempo. Cuando existe solo pérdida de los incisivos temporarios, estamos hablando, ¿no? Pérdida de los incisivos temporarios. Puede ser que sea uno, puede que sea dos, puede que sean los 4 incisivos, ¿no? Más que todo hemos dicho que esto se los realiza por factor estético y por factor fonético. ¿A qué edad más o menos vamos a encontrar pacientes que encuentren pérdida prematura de incisivos? Pacientes entre los 3 años y medio hasta los 5 años aproximadamente, 6 años se puede realizar un mantenedor de espacio. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que esta pérdida generalmente se produce en pacientes que tienen caries de biberón, pacientes pequeños. También puede ser que, como en este caso, solo haya pérdida de una sola pieza de carie, entonces se tiene que tener mucho cuidado. ¿A qué edad generalmente empiezan? Cuando los niños empiezan a caminar, ¿no? A veces tienen algún accidente, o cuando los niños van a inicial o a primero de primaria, o inicial más que todo, cuando van a pre-kinder, kinder. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay bastantes niños y hay patio, entonces los niños empiezan a corretearse, caer y puede haber un accidente. Entonces no es tanto por a veces por lesión de caries cuando se pierde una pieza de carie, ¿no? ¿Qué la va a producir? Algún tipo de hábito. La lengua la va a sacar por aquí. ¿Qué va a producir? Vestibularización de estas piezas. Si no corrijo esto, puede haber vestibularización hasta cuando vayan a erosionar las piezas, ¿no? 2 o más piezas. Lo primero que tengo que hacer, obviamente, es mi historia clínica, preguntar todo eso, hacer su anamnesis, verificar cómo se haya hecho todo eso. Tengo que tomar una radiografía panorámica para ver en qué estadio de evolución se encuentra. Eso es bien importante, ¿no? Y luego tengo que hacer mi tratamiento. En este caso, por ejemplo, puede ser un aparato removible si el paciente es colaborador y devolviendo la función estética y fonética, ¿no? Tengo que ese es mi objetivo. 1, la reposición estética, la rehabilitación funcional y la prevención de corrección de hábitos, ¿no? Tengo que tomar muy en cuenta esto. Puede ser removible como en este caso o puede ser fijo. Lo puedo cementar a los molares posteriores, a los molares, y puedo cementarlo. Siempre y cuando estos estén próximos a ellos, porque estos son fijos, no se van a mover. Una cuestión que hay que tener en los quiero que se lo quede bien claro, es cuando se pierden los incisivos centrales o laterales, nos dice la literatura, que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Cuando hay una pérdida del sector posterior, se reduce el diámetro, la longitud de la arcada, bastante, especialmente en arcada superior, habíamos dicho. Pero cuando se pierde en el sector anterior, el diámetro que se pierde no es muy significativo. Entonces, en algunos casos, muchos autores recomiendan no realizar mantenedor de espacio, ¿no? Más que todo es en la parte estética y la parte fonológica. ¿Qué es lo que pasa cuando se pierden los caninos? ¿No? Hay ausencia de caninos, ¿no? No podemos observar los caninos. En este caso, tenemos que ir clasificándola en 2 tipos, ¿no? Cuando la pérdida del canino es, en este caso, bilateral, o cuando la pérdida del canino es unilateral o es bilateral. En este caso, por ejemplo, tenemos pérdida de caninos bilaterales. Eso es bien importante, tenemos que describir. Entonces, la pérdida del canino se divide en 2, pérdida unilateral y bilateral. En la pérdida unilateral, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que voy a encontrar en el paciente? Los signos, perdón. Inclinación de los incisivos hacia el espacio del canino perdido. En este caso, se está yendo hacia el estado. ¿Por qué? Porque no tengo canino que mover. Puede haber una desviación de la línea media, puede o no haber. En este caso, miren, hay una desviación de la línea media.
Entonces, ¿puede o no puede haber? Leve o ninguna linguaversión de los incisivos. En este caso, sí hay. Y hay una linguaversión ya marcada, ¿no? El incisivo lateral se está yendo hacia la lengua. Eso es lo que voy a encontrar en casos unilaterales. El caso unilateral es el peor que pueden encontrar, ¿no? Y eso va a ir a los voy a decir, cuando estamos hablando de los dos. Cuando es bilateral, la línea media está conservada. Miren, está conservada. Hay una linguaversión de los incisivos, pero mi línea está conservada. Hay un aumento de la sobremordida. ¿Qué quiere decir? Que como estos incisivos se están lingualizando, se están yendo hacia atrás, mis incisivos superiores están ocurriendo más adentro, ¿no? Hay una sobremordida. Y hay una pérdida de longitud de la arcada, pero como lo habíamos dicho, no es tan marcada que como el del sector posterior. Entonces ya tengo la diferencia entre pérdida unilateral y bilateral. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Esto van a tomar muy en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo encuentro un canino acá y el diente, este dientecito, se le está viendo hacia el igual, como lo hemos visto en este caso, ¿no? Este se le está viendo. Imagínense que el canino está acá. En el otro lado no está, y está acá, y este canino se está yendo hacia atrás. Y la mamá viene, el papá viene y le dice: doctor, este diente se está volviendo chueco. El paciente tiene entre sus 8 o 9 años. ¿Qué harían ustedes? Aquí está el canino. ¿Qué es lo que harían? En este caso, el canino está aquí. Imagínense que el canino, aquí hay un canino, y este incisivo se está yendo hacia el lingual. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que harían? ¿Qué es lo que hacen? Ortopedia, doctor. Ortopedia. ¿Cómo haría la ortopedia? ¿Todos dicen ortopedia? ¿Algún tratamiento? Todos como tratamiento de ortopedia, mantenedor de espacio, recuperador, algo así. Ya, entonces les va a ir bien. ¿Qué es lo que están haciendo los odontólogos general? Ven este canino, y como estos están rectitos, casi rectos, y este está entrado, si vale el término, está lingualizado, ¿qué hacen? Lo extraen. Y la mamá quiere que lo extraiga, porque una vez que se extraiga, esta pieza se viene hacia este lado. Y para la mamá está feliz. ¿Cuándo se presenta el problema? Cuando erupcionan los caninos. ¿A qué edad erupcionan los caninos? 12, 13 años, ¿no? Entonces a esa edad se presenta. Más bien la mamá no se acuerda, ¿no? Porque es la chica de los 8 o 9 años. Pasa 8, 9, 10, 11, 12, a los 5 años después. ¿Pero de quién ha sido culpa? Entonces, eso vaya, ¿no? Tienen que tener muy en cuenta eso. Ya hemos visto cuáles son sus características. ¿Qué tratamiento voy a realizar? ¿No? ¿Qué es lo que voy a realizar? En este caso hay pérdida de canino, ¿no? Tengo que ver la línea media. Eso es lo importante. Desviación o pérdida de ambos lados. Va a depender de la línea media. En este caso está conservado. En este caso está alterado, ¿no? Si mi línea está conservada, si mi línea media está conservada, yo hago un examen de oclusión arcada superior, arcada inferior. Simplemente, cuando hay bilateral, hago un mantenedor de espacio. En este caso se ha optado para hacer un mantenedor de espacio fijo por ambos extremos, y se pone un tope en distal de los incisivos y se garantiza el espacio. Simple. Cuando hay pérdida, pérdida de la línea media, ahí es el problema, ¿no? Si hay pérdida, es unilateral, lo que se tiene que realizar es hacer un análisis de espacio y de preferencia tratar de remitir al ortodoncista, para tratar de evitar algún tipo de problemas. Entonces, esto es de sumo cuidado, especialmente cuando han erupcionado los incisivos permanentes. Yo tengo que tener mucho cuidado. Traten de no realizarlo, porque uno de los aspectos más que a veces conlleva al ortodoncista a tardar en el tratamiento es devolver la línea media. ¿Ya? Pérdida de molares temporarios.
Cuando hablo de pérdida de molares temporarios, tengo que ver esto, ¿no? Generalmente, la pérdida de espacio, ya lo habíamos dicho, no solo se da obviamente por ausencia de las piezas dentarias, sino también, miren, por lesiones cariosas bastante avanzadas. ¿Cómo está? Y cómo obviamente lo realiza. Cuando hay una pérdida prematura de molares temporarios, hay una disminución de longitud del arco, pero también hay una disminución de la parte vertical, ¿no? Del diámetro vertical, de la dimensión vertical que tiene mi paciente. Entonces, eso es lo que tengo que tratar de restituir. Puede ser que pierda una pieza, puede ser que vaya a perder ambas piezas dentarias, ¿no? Y va a haber pérdida de longitud de arcada, como les había dicho. Va a existir mordidas cruzadas. Cuando hay ausencia de una o especialmente más piezas, hay mordidas cruzadas. También existen alteraciones masticatorias. Miren, como hay mordidas cruzadas, y estas mordidas cruzadas me van a llevar a alteraciones masticatorias, es decir, a maloclusiones. ¿Cuándo se presentan estas pérdidas de prematura? Generalmente es por caries, a diferencia de los incisivos centrales, incisivos, ¿no? Cuando es una sola pieza. Puede ser por caries, por inducción ectópica, por falta de espacio, por alteración, y a diferencia de los incisivos, generalmente al último traumatismos. ¿Cuántas formas clínicas de pérdida prematura tengo? Cuando existe oclusión entre los primeros molares permanentes y cuando hay ausencia de oclusión de los primeros molares permanentes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a clasificar a la pérdida prematura de molares temporarios en dos tipos: cuando hay oclusión y cuando no hay oclusión de los molares permanentes, de los primeros molares permanentes. Entonces, ¿qué me marca aquí el tipo de objetivo y el tipo de tratamiento? Es mi molar permanente. Entonces yo tengo que observar, ¿hay o no hay molar permanente? Entonces hay una diferencia en la edad. Pacientes de 4, 5 hasta 6 años y después de los 6, cuando ya hay existencia o oclusión. Entonces, eso es lo que me va a discriminar el tipo de formas clínicas, ¿no? Hay pérdida de piezas dentarias, pero ¿existe o no existe oclusión? Cuando yo hablo de primeros molares permanentes, temporarios, no hay primeros molares permanentes, temporarios, generalmente estos casos se producen como nos había dicho, por lesiones cariosas, y son los más fáciles de tratar, de establecer. Cuando se presentan estos pérdidas de primeros molares antes de la intercuspidación, es decir, antes de la oclusión de los primeros molares, y cuando hay después de la intercuspidación, ¿no? Esto es después de la oclusión y esto es antes de la oclusión. Cuando existe ya oclusión, ¿no? Tenemos que evaluar la clase molar, clase 1, clase 2 o clase 3. Eso es lo que tienen que observar del primer molar permanente. ¿Cuáles son los objetivos en ambos casos? Mantener el espacio para el primer premolar. ¿Qué tratamientos cuáles son los tratamientos que puedo realizar? Cuando no existe oclusión, voy a realizar un mantenedor de espacio, corona o banda ansa, como hemos mencionado. Si vemos después de la pérdida de espacio, si hay una pérdida de espacio, voy a realizar un recuperador de espacio. En cambio, cuando ya hay oclusión, si no hay pérdida de espacio y la oclusión es clase 1, podemos realizar un mantenedor de espacio por prevención y solo observación. En cambio, si hay cúspide a cúspide, una oclusión cúspide a cúspide, tenemos que realizar este tipo de mantenedor de espacio. De preferencia corona, para tratar de guiar la oclusión. Y por último, si hay clase 2 o clase 3 molar, es decir, de Angle, se debe evaluar y se emitir a la ortodoncia. Esta parte es un poco compleja, no sé si la han entendido, pero ahí está. Esto es con la intercuspidación, con oclusión, y esto es antes de la oclusión. ¿Ya?
Antes de la oclusión habíamos dicho que solo vamos a hacer mantenedores de espacios simples, ¿no? Primeros molares ausentes, y después de la oclusión ya hay una pieza permanente, de la misma manera tratando de hacer el espacio. Los mismos mantenedores de espacio. Cuando ausencia, puede ser uno, puede ser dos. Ahora, cuando faltan los segundos molares temporarios, nos dice que ante la pérdida de los segundos molares temporarios, la pérdida de espacio es casi inminente. O sea, cuando habíamos dicho, cuando se pierden los primeros molares temporarios, va a haber pérdida. Va a depender del tiempo en que lo hayan perdido, va a depender del tipo de la arcada, va a depender de la edad del paciente, va a depender del estadio de evolución de la pieza de erupción de la permanente. Pero cuando hablamos de segundos molares, generalmente va a haber una gran pérdida de espacio. ¿A qué se debe esta gran pérdida de espacio? Si se recuerda, en la anterior clase habíamos dicho que los molares tienen una dirección de erupción hacia mesiano. Entonces van a empujar. En este caso igual vamos a distinguir dos formas clínicas. Antes de la erupción de los primeros molares, vamos a extraer estos dos molares temporarios, los segundos, pero en este caso no hay erupción. En el anterior clase habíamos visto oclusión, no se vayan a confundir. En los primeros molares lo que evaluamos es la oclusión. ¿Existe o no existe oclusión? En los segundos molares temporales vamos a dividirlo en erupción. Una cosa es oclusión y la otra cosa es erupción. En este caso, antes, no existe erupción. No se ven los molares permanentes. Y después de la erupción de los primeros molares permanentes. En este caso hay ausencia de los segundos molares, pero ya puedo ver la erupción. Todavía no sé si hay oclusión, pero ya hay erupción. Entonces lo divido en esas dos cosas. Erupción. El anterior era oclusión en los primeros molares. Seguimos hablando de los segundos. Cuando vemos antes de la erupción de los primeros molares permanentes, tenemos que describir los molares están permanentes intraóseos, como se observan acá, miren estos primeros molares permanentes. Si veo acá todavía hay tejido óseo, están intraóseos, y molares permanentes extraóseos, pero subgingivales, no han erupcionado, miren, antes de la erupción. Miren, este molar, ya no hay hueso que lo está rodeando protrusa, pero sigue en encima. Entonces, antes de la erupción de los primeros molares permanentes, se dividen en dos: molares permanentes intraóseos y molares permanentes extraóseos. Va a depender de esto el tipo de tratamiento y va a depender cuánto tiempo tiene que usar el mantenedor de espacio. El objetivo es mantener el espacio para el segundo premolar y guiar la erupción del primer molar permanente. Porque si se acuerdan acá, si lo ven bien, no existe molar permanente. ¿Cómo voy a realizar mi mantenedor de espacio? ¿Dónde va a ser el tope de mi ansa? Eso es lo que tengo que evaluar, ¿no? Hay ausencia del segundo molar y no hay erupción. ¿Hasta dónde debe llegar esto? Esta es mi ansa, corona, ansa. ¿Hasta dónde tiene que llegar? Entonces, por eso es bien importante saber dónde está. En este caso, lo que tengo que observar es que cuando está intraóseo, se realiza aproximadamente el mantenedor de espacio, el tamaño o el diámetro que va a medir la corona mesiodistalmente de un molar permanente. Estamos hablando entre 10 a 12 milímetros. Esto debería medir 10 a 12 milímetros. En cambio, si ya está, fuera de hueso, no ha erupcionado aún, pero ya no está en hueso, está en tejido gingival, en tejido blando, se debe tomar una radiografía y se debe realizar. Se debe medir exactamente desde distal de donde va a ir la banda o la corona, y se mide exactamente cuánto es en milímetros con una radiografía periapical, y se debe reproducir la misma longitud allá. Y se hace una muesca para que pueda cumplir mi segundo objetivo: guía de la erupción. Es decir,
que mi primer molar permanente va a tener esta guía. Se le pone una guía, un doblez se hace y la pieza está erupcionando. Entonces va a ser que esta pieza está erupcionando así. Y no va a ser que se vaya a ir hacia este lado, hacia este lado. Choca con el tope y se va a enderezar y va a ir a erupcionar. Eso es lo que se debe ir realizando, es lo que nos dice. Guía en la erupción del primer molar permanente. Nosotros, ya es nuestra cosa, tarde tenemos clínicas ahorita. Ya, esto más son dos diapositivas más, no tenemos, lo vamos a dejar. La infección. Primer molar permanentes. ¿Ya? Y lo último son las pérdidas múltiples. ¿Cuándo se realizan pérdidas múltiples? Cuando ya habíamos perdido una, dos o tres piezas, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Necesitamos hacer guías para la reducción de los dientes, ¿no? Tenemos que establecer las funciones masticatorias, estéticas y fonéticas con un solo aparato. Y restablecemos la estética también en las piezas anteriores. En este caso vamos a hacer placas removibles con sustitución de los dientes perdidos y elementos adicionales, ¿no? Una prótesis que me vaya a restablecer el sector anterior y el sector posterior. Una placa removible con sustitución de los dientes perdidos y con muestra propioceptiva en algunos casos y mantenedor de propioceptivos fijos de valla pelotizada. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a realizar, ¿no? Podemos realizar placas removibles, ¿no? Pero también podemos realizar arcos linguales o arcos transparativos. Eso en cuanto a los procedimientos. ¿Ya? Lo único que nos estaría quedando pendiente es la confección. Ya en la confección no va a entrar el parcial, eso se hace en la clínica. Cada uno lo estamos realizando en la clínica, la confección de los materiales. ¿Ya? Hasta ahí llegamos, vámonos, ya es 2:10.